El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa. Y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo a Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntate un momentico. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy de San Marcos, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos viene a presentar una buena noticia. La mejor noticia. Lo que el pueblo de Israel nunca se había imaginado, lo que siempre deseaba, pero que no lo habían encontrado. Que sus pecados le fueran perdonados. Esto era una lucha. El pueblo de Israel no tenía esa experiencia. En el pueblo de Israel trataban de hacer sacrificios y ofrendas para el perdón de los pecados, pero no le perdonaban totalmente los pecados, sino era como un aplacar la ira de Dios. Mientras que viene Cristo y ya viene a limpiar, ya no lleva cuenta de los delitos. Antes era así como que, ¿usted se acuerda que hay gente que dice, bueno, yo le perdono, pero no olvido? Así era antes. O como aquello que dice, miren, si una persona va y parte un vidrio del carro, está bien, yo le perdono, pero me repone el vidrio. Así era en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento ya cambia. En el Nuevo Testamento ya viene la buena noticia. Por eso se llama Evangelio, que significa buena noticia. Y ante la buena noticia, hoy encontramos dos situaciones. Una, los fariseos que se quedan admirados, no soportan, no aceptan, no lo creen y dicen, esto es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solo Dios. En la tierra no hay ningún hombre que pueda perdonar pecados. Algo así como los protestantes hoy día, que dicen, en la tierra no hay nadie que pueda perdonar los pecados. ¿Por qué me confieso yo directamente por qué me confieso con un hombre? Si nadie tiene poder para perdonar pecados. El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Ahí está el primer grupo.
Pero también hay otro grupo que tienen fe en lo que Jesús le dice. Sepan que en la tierra el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. La gente se emociona y alaba a Dios y dice, nunca habíamos visto algo igual. Este es el Evangelio de hoy. Pero vamos a verlo paso a paso, para que ustedes y yo analicemos cómo por un lado Dios trabaja y cómo por otro lado el diablo trabaja. Por un lado Dios trabaja para darnos el perdón y para que ustedes y yo, limpios de nuestro pecado, podamos entrar al cielo. Pero por otro lado el diablo trabaja para que nosotros no nos confesemos, para que no recibamos el perdón de Dios y para llevarnos al infierno. Y la Biblia lo presenta, teológicamente, presenta como obstáculos. Vean el capítulo 2, el versículo 5. Vamos a ver el versículo 5. Para que ustedes vean que en el versículo 5 nos trae una buena noticia de San Marcos. Capítulo 2, versículo 5. Hay una buena noticia. Y después miramos los obstáculos y miramos las personas, la reacción de las personas ante esa realidad. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Mire, aquí está la buena noticia. Dijo al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Listo. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que por muy grande que hayan sido tus pecados y mis pecados, tenemos un Salvador. Jesucristo vino a salvarnos del pecado. Y nos dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Otra vez, ¿cómo? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero observan qué hace el pecado. ¿A quién le dijo tus pecados te son perdonados? ¿A quién? Al paralítico. Teológicamente, ¿qué está diciendo? Que el pecado nos paraliza. Que el pecado nos enferma. Que el pecado no nos permite caminar hacia Dios. Que no nos permite avanzar. Que el pecado enferma a la persona. Parálisis. Y Jesús le dice al paralítico, hijo. Hijo significa que Dios no lo odia al pecador, que Dios ama al pecador, que no lo mira como un verdugo, como un enemigo, lo mira como un hijo. Hijo, qué belleza. El Evangelio nos muestra entonces el amor de Dios hacia el pecador, hacia ti, hacia mí. El mundo no. Cometa usted un pecado, a ver, y que lo case su esposa, o que lo case su esposo. Cometa un pecado y lo encuentre cualquier persona. ¡Qué escándalo! Hay que juzgarlo, hay que condenarlo, hay que colgarlo de un mecate y que meterle candela por debajo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo va a hacer eso? Jesús no. Jesús ve al paralítico y en vez de juzgarlo y condenarlo, Él le dice, hijo, lo ama, el amor, como un padre a un hijo. No me escandalizo, como los demás. No lo juzgo y lo condeno como los demás. Yo te perdono. Tus pecados te son perdonados. Es ahí cuando la Iglesia Católica dice, estamos comenzando el año del jubileo del 2025, año jubilar de la esperanza. Es donde la Iglesia dice, oye, eso es verdad, eso no es mentira. Vamos a creerlo, vamos a celebrarlo, pero se llama jubileo. Vamos a celebrarlo con júbilo, con gozo, con alegría. Que el mundo sepa que nosotros los cristianos estamos felices porque Dios ha querido perdonar nuestros pecados. Bárbaro. Y cuando perdonan los pecados, ustedes ya saben qué le pasó al paralítico cuando Jesús le perdonó los pecados. ¿Qué hizo? ¿Se quedó tendido ahí? ¿O agarró la camilla y se fue? Él le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Claro, al perdonarle los pecados, ya la persona quedó nuevecita. La enfermedad se le quitó y comenzó a caminar. Si antes tenían que traerlo, ¿se acuerda que lo traían entre 4 personas y lo metieron por el tacho? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Ahora ya camina por su cuenta y encima de eso agarra la camilla y se la echa al hombro y se la lleva. Bárbaro. Eso significa
que cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, quedamos sanos, completamente sanos. Déjeme decirle algo aquí entre nosotros. La mayoría de enfermedades de las personas es del alma y no del cuerpo. Antes, y está comprobado, cuando la gente se confesaba, no había trabajo para los psicólogos. Porque la gente al confesarse quedaban sanados. Ahora que la gente no se confiesa, cada rato tienen que ir al psicólogo. Porque andan, y ustedes no se dan cuenta que antes, usted nunca encontró a su abuela, o a su abuelo, o a su papá, o a su mamá, con depre. Papá, ¿por qué no va a trabajar hoy? Estoy deprimido. Abuelo, ¿y usted? Estoy deprimido. ¿Qué cuento? Eso no existía. Porque la depresión es a causa del pecado y es ausencia de Dios. Es cuando nosotros no nos acercamos a Dios. Es cuando no nos dejamos, como aquel paralítico, perdonar los pecados. Pero, ¿saben qué es lo curioso? Que en el versículo 4 dice que para recibir el perdón de los pecados no le fue tan fácil. ¿Encontró obstáculos o no encontró obstáculos? Muchos obstáculos. Teológicamente está diciendo que Dios nos deja el perdón, pero para nosotros llegar al sacramento de la confesión hay muchos obstáculos. ¿Qué obstáculos encontramos en el versículo 4? Y como no podían acercarse a él, No podían acercarse a Él, ¿verdad? O sea, porque el pecado no nos deja acercarnos a Dios. Nos impide acercarnos a Dios. Cuando uno está en pecado, Dios como que, mejor no voy a misa, mejor como que no oro, como que uno se aparta de Dios, como que no puedo acercarme a Dios porque me da pena con el Señor, porque sé que no estoy haciendo las cosas bien. Y como no podían acercarse, entonces vean ustedes que encontraron un obstáculo. Vamos a ver. a causa de la multitud, No podían acercarse a Dios, pero el primer obstáculo para acercarse a Dios, ¿qué era? a causa de la multitud, La gente. La gente igualitico. Hoy día la mayoría de gente no se confiesa. ¿Por culpa de quién? De la multitud, de las otras personas. En primer lugar, por culpa de los protestantes que van a decir, ¿para qué va a ir a confesarse con un hombre igual que usted? Por causa de la multitud, pero no es uno, son varios. ¿Para qué va a ir a confesarse con un pecador? Eso uno va y se confiesa y después vuelve a pecar. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se baña si se va a ensuciar después? ¿No? ¿Para qué? Entonces, hay obstáculos. La gente. Ay, pero es que la gente me mira confesando, me da pena. ¿Qué va a decir el cura? ¿Qué va a decir los demás? La gente es un obstáculo. Siempre hay un problema. Y el peor obstáculo ahorita son los protestantes. La multitud. Segundo. descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. No había opción a entrar a donde estaba Jesús. El techo, un obstáculo. Vean ustedes el obstáculo. El techo. ¿Le parece un obstáculo fácil o difícil para entrar? La multitud no lo deja. Métese por el techo. ¿Le parece fácil? No, muy difícil. Aquí la Biblia está diciendo teológicamente que ciertamente que Jesús viene a perdonarnos los pecados, pero tenemos que superar obstáculos. Primero la gente. Pero hay obstáculos más grandes todavía. El techo. Aquello que me impide a mí, me da pena, me da miedo. Me da ganas de ir a confesar y como que, uy, no, mejor no. ¿Hago la cola o no la hago? Uy, y estoy haciendo la cola y Señor, que el cura se pare y se vaya. ¿Verdad? Y siente uno que el diablo no lo deja. ¿Cuántas veces las personas han propuesto confesar y no han podido? ¿Por qué? El techo. Hay algo que le impide. Hay algo, el techo teológicamente significa algo que impide acercarse a Él. ¿Pero qué hizo aquella gente de fe? Al ver Jesús, la fe de No, ellos, ¿qué hizo la gente cuando encontró el techo? Un obstáculo. ¿Qué hizo? descubrieron el techo. Abrieron un hueco. Imagínense, ¿qué va a decir la gente? ¿Están locos? La gente va a molestar. ¿Usted qué le pasa? No les importa nada.
abrieron un hueco en el techo. ¿Qué, teológicamente, qué significa? Que los obstáculos vendrán, los miedos vendrán, la pena vendrá. Son obstáculos que impiden. Pero yo tengo que superar todo eso. Yo tengo que entrar. Sigue. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en donde yacía el paralítico. Ah, pero ojo. ¿Captan algo? Él no bajó solo. Lo ayudaron. Pregunto, ¿usted a quién ha ayudado a acercarse a Jesús para que le perdone los pecados? ¿A quién le ha dicho, mire, vaya a confesarse? ¿Usted por qué no se prepara? ¿Por qué no hace la primera comunión? ¿Cuánto tiempo tiene usted sin confesarse? Vamos, mire, viene el Padre. Ustedes saben que venía el Padre hoy. Unos poquitos se confesaron, los otros no. ¿Y por qué no le dijeron a la gente, viene el Padre? Vamos, porque no tienen la fe de aquella gente de abrir el techo, quitar los obstáculos y de ayudar a los paralíticos, a los que no pueden, porque tienen mucho tiempo sin confesar y ya están paralíticos. Por solo no pueden. Tiene que haber una esposa o un esposo, un papá, una mamá, un amigo, alguien que les diga, vamos, y llevarlo, ayudarlo. Hoy día no existe esa gente. Hoy el pobre paralítico se muere. Yo no lo voy a meter por el techo. No, yo estoy loco. Nadie se anima. Hoy nadie quiere hacer el trabajo de lo que metieron al paralítico por el techo. Nadie. A mí qué me importa, que se muera. Familia mía ni es. Y a pesar de que sea familia, a mí qué me importa. Abrir el techo, yo eso, dañar el techo, después tengo que pagarlo. No, bueno, o sea, la Biblia lo que está diciendo es que hay obstáculos para llegar a recibir de Jesús el perdón de los pecados. Bueno, pero Jesús, siga. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Naguará, ¿valió la pena o no? Sí. Valió la pena, superaron todos los obstáculos. Todos los obstáculos los superaron. Vamos, no me importa lo que diga la gente. El primer problema es la gente. No me importa el obstáculo del techo. Vamos, nos ayudamos, nos motivamos los unos a los otros. Y Jesús nos da la respuesta.